Hecho es limeño, nace en Caral casi 4000 años antes de Cristo y se extiende hasta el sur de 70 kilómetros al sur de Lima, abarcando hacia el oriente hasta llegar a la selva. Bueno, pero los cusqueños no van a aceptar eso, don Demetrio. En esa oportunidad los cusqueños hablaban aymara y en Arequipa estaban hablando puquina. En Puno no se sabe qué idioma estaban hablando. Posteriormente avanza el quechua y es casi considerado, ¿no es cierto?, como que nace del Cusco, pero en realidad no nace, sino es donde más se desarrolla el quechua que en ninguna otra parte del continente. Pero esta tesis que usted nos plantea, ¿es aceptada por los cusqueños? Los cusqueños pensábamos, no, entre ellos yo, de que el quechua había nacido en el Cusco, pero no es así. Las investigaciones lingüísticas demuestran que el quechua pues es limeño. Doctor, ¿por qué razón debemos aprender quechua, difundir el quechua? La razón es fundamental. Vivimos sobre un mundo quechua. Lima es quechua, Cajamarca es quechua, Ñaña es quechua, Huacho es quechua, Ayacucho es quechua. Andahuaylas, Apurímac. Apurímac, es decir, Arequipa, todos quechua, Puno quechua. Entonces tenemos que saber quechua. Además hay una razón más fundamental histórica. El filósofo de la historia Arnold Toynbee sostiene que el dominio de un gobierno y el mejor medio de comunicación, intercomunicación, ¿no es cierto?, y de poder es el idioma. Claro. Por eso los cusqueños llegaron a dominar pues hasta casi Patagonia desde Colombia. Éramos un país grande y poderoso, así como ahora es Estados Unidos, claro, que prácticamente tiene extendido su idioma por el mundo. Y por eso nos quejamos de que es un país pues imperialista, pero a ese imperialismo se metemos voluntariamente porque cada uno de nosotros quiere hablar inglés y paga por hablar inglés. Bueno, el Estado debería promover y enseñar el idioma quechua también. Así es. Ahora que estamos con el tema de la inclusión social, que es una política del Estado, el idioma también debe ser un componente de la inclusión social. No solamente componente, sino es lo esencial. ¿En qué se van a comunicar? Había un gran periodista cajamarquino, Eudosio Ramírez, que cuando escribió Genaro Carnero Checa un libro sobre Rusia, le preguntó, oye, ¿y tú por qué cómo has escrito un libro sobre Rusia si no hablas ruso? ¿Sonriendo? Claro. Tienes que hablar el idioma para comprender qué es un pueblo. Entonces, esto es lo que hay que aplicar por simple lógica. No tenemos intercomunicación con el pueblo nativo. Y ese pueblo nativo no solamente es pues Cusco, Huancavelica, Puno, Andahuaylas, Apurímac. Es hasta Patagonia. Yo tuve la oportunidad de estar, ¿no es cierto?, en Ecuador, en Bolivia, ofrecer conferencias y conversar en quechua. Sí, nos entendemos todos. En Argentina igual. Claro que hay detalles muy bonitos, pues diferentes, porque cada uno somos lo que somos. Así como los serranos a nosotros nos conocen, ¿no es cierto?, muy rápidamente por la L, ¿no es cierto?, decimos pollo, ¿no es cierto?, gallina. En cambio los limeños dicen pollo, gallina. Pero nos entendemos, aunque ustedes digan pollo, ¿de qué se trata, no? Claro. Un tema también complementario, un tema del idioma, es que el quechua, que fue un idioma fundamentalmente oral, ¿no?, tiene a lo largo desde la época de la colonia, se han ido creando reglas, ¿no? Y existe una gramática y lo importante es no tenerlo esto de una manera oral, es decir, el idioma no puede estar solamente teniendo una expresión únicamente oral, sino tienen que existir unas reglas gramaticales, ¿no? ¿O no? Así es.
Bueno, todos los idiomas tienen de por sí, aunque no estén en escritura, tienen reglas. Hay sujeto, verbo, complemento directo, complementos circunstanciales, ¿no es cierto? Usted dice, aunque sea sin pensar, a una chica, yo te amo, amorcito, ¿no es cierto? El yo es el sujeto, amo es el verbo, y el amorcito, pues, es el objeto directo, donde está disparando el verbo. Entonces, no hay necesidad de pensar, pero son las reglas que debe conocer, ¿no es cierto?, el estudiante. Y en ese nivel, ¿cómo estamos en el Perú? ¿Tenemos reglas? ¿Tenemos una...? Completamente reglas. ¿Está sistematizado totalmente? Reglas mucho más precisas que el griego, que el latín. Yo hablo latín, pero tenemos mejores que en francés y en inglés. Son más precisas. En quechua se distinguen preguntas abstractas, preguntas concretas y preguntas que forman parte del abstracto y del concreto, que se llaman relativos en filosofía. Y cada uno de ellos tiene un marcador de pregunta, ¿no es cierto? Para la pregunta concreta se marca con cho, ¿no es cierto? Antata munanquicho, ¿quieres pan? Pan pues se ve. Cevichita munanquicho, ¿quieres ceviche? ¿No es cierto? Entonces, y matan munanqui, el marcador es N, y matatak munanqui, tag y ri son los marcadores. Pero y aún más, las respuestas son más precisas, ¿no es cierto? La respuesta afirmativa tiene un marcador que es la contracción del verbo to be, quechua. Dirá usted que está hablando inglés y está explicando sobre quechua. Es que en inglés to be significa ser, estar y tener. En cambio, en castellano, ser ya no es estar, ni es tener, ni es haber, ni existir, como en quechua, que tiene estas 5 variedades como en latín. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Qué deberíamos hacer en la sociedad peruana para revalorar y para, no sé, podríamos soñar, no cuesta nada, ¿no? Ser un país bilingüe, trilingüe, donde conozcamos diversos idiomas. Tengo una ilusión de hace 20 o 30 años, se debe formar profesores. En este momento ninguna universidad forma profesores de quechua. Entonces, esos profesores con competencia van a comenzar a difundir, pues, como se difunde el inglés, como se difunde el latín o el inglés o el francés. Y esa formación no es mucha, pero debe ser una formación con calidad. El profesor ese debe saber arqueología, debe saber música de cada región, los bailes, de tal modo que pueda indicar, este baile es del norte, este baile es del sur, ¿no es cierto? Esta música es de allá. Y en arqueología, bueno, Sacsayhuamán se distingue de Chan por esto y por aquello, ¿no es cierto? Claro. Ser un profesor culto. Y eso no es difícil de hacer. Lo podríamos preparar, si el gobierno quisiera, en 2 meses a esos profesores con buenos catedráticos y con la enseñanza diaria del quechua. Muy bien, don Demetrio. Ha sido un honor tenerlo en este programa después de tantos años aquí en TV Perú. Muchísimas gracias, señor Francisco Morales, y gracias pues al Tribunal Constitucional que se interesa sobre estos problemas. Un saludo en quechua para nuestro público. Y despedida. Ya estamos ahí con Anchatan kusikune jankunapa runasimi primaspa. Purinanchis mi kaiñanta inaspami yaktanchistaka aswan hatun manchurasunchis. Muy bien. Bien, amigos, fue don Demetrio Tupac Yupanqui. Stephanie, este programa ha sido dedicado al idioma y esperemos pues que revaloremos los idiomas que tenemos en el Perú, además del español o castellano. Así es, Francisco, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista y ojalá que el programa de hoy haga que nuestros amigos televidentes se animen a estudiar una lengua propia de nuestro país. Con esto nos vamos, pero antes tenemos que recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe
y nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú, donde pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias. Ya lo saben, nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.